Buenas tardes, chicos. Hola, Liz. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien también. Me alegro. Con todas las pilas hoy para dar como una parte final ya, porque hasta aquí va a entrar para los exámenes de la segunda parcial. De hecho que igual vamos a seguir dando hasta la unidad 5 para los exámenes finales, porque seguimos Profe, teniendo clases. De hoy en 8 ¿y ustedes cuándo? siguen. De hoy en 8 tenemos nuestra prueba Mm. y después vamos a seguir dando todavía clases. O sea, ese día vamos a dar la unidad 5 prácticamente, pero esa parte ya no va a incluir para la segunda parcial. Y cualquier duda que ustedes tengan, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Vamos a ir aclarando. Siempre tienen que tener en cuenta a la hora de la selección múltiple. Tienen que fijarse ahí en el costado a la izquierda donde dice puntuación un punto. Puede tener más de un punto, puede ser de 2 puntos porque dice también de 2 puntos y hice también, hace también un ejercicio que le va a salir a cada uno de 5 puntos. Por eso es importante que fijemos un día para poder desarrollar los ejercicios de elasticidad. Me gustaría desarrollar con Clase y ustedes para que sigo empezando tras el tengamos otro. el mismo resultado todos. Esta es la próxima. Hoy vamos a dar los ejercicios de costos de producción. ¿Les parece? Vamos a dar todo lo que implica, hoy está en la unidad 4. Así es que vamos a arrancar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, ya que no hay, vamos a seguir con nuestra clase de la semana pasada, que estábamos hablando sobre los costos. En primer lugar, antes de iniciar con los costos, hemos desarrollado lo que son las funciones de producción a corto y a largo plazo. No quiero profundizar todavía en esta parte, lo que es la función. Di solamente una pequeña introducción para no dejar de dar un pequeño entendimiento en el costo, pero en la unidad 5 vamos a profundizar con más detalle lo que es la función de producción a corto y a largo plazo. Esta es una explicación prácticamente de la función a corto y a largo plazo, la función de producción, la cual estaba explicando que a corto plazo, como dice, es un periodo de duración suficientemente largo. Ustedes saben que en economía los plazos no son lo mismo que en contabilidad. En contabilidad prácticamente usan un periodo mínimo de un año, fijan como estableció un año como mínimo, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros los costos a largo plazo, o más bien la producción a corto plazo, no son periodos la cual puede implicar un mes, 2 meses, dependiendo del momento de arrancar con la producción, ¿verdad? Por eso dice que suficientemente largo es para permitir a una empresa hacer cambios en sus niveles de producción, dice, a partir de su capacidad instalada. O sea que desde el momento que se inicia, puede ser que haya unos pequeños cambios, pero no es lo suficientemente largo para permitir a la empresa hacer cambios en esta misma capacidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el corto plazo nosotros podemos realizar los cambios, pero que permiten que se puedan ajustar, como los costos variables. En el corto plazo realmente existen los costos fijos, que es algo que sí o sí existe en el corto plazo y que no se puede modificar. Que se puede modificar, o sea que es la que varía prácticamente, pero los demás permanecen constantes. Sin embargo, a largo plazo no existen factores fijos, ahí todos son variables. La empresa puede realizar las inversiones requeridas para adaptarse a las condiciones del mercado
y en consecuencia puede elegir para cada nivel de producción el método que le resulte menos costoso. O sea que a largo plazo todo puede variar. Cuando una empresa siempre tiene como meta seguir durando, seguir progresando, entonces eso implica otra vez una nueva instalación, implica una nueva planta, implica una nueva infraestructura. Cuando hablo de planta me refiero al edificio, por ejemplo. Entonces, eso significa otra vez montar de nuevo a largo plazo, ya que la producción puede aumentar. Ustedes saben que a medida que aumenta la producción, aumenta también los costos. Ay, odio su Entonces, eso hablar, Sara. hace de que a largo plazo todos los factores variables se modifican en el sentido de que existen factores variables, no existen factores. Los costos totales aumentarán si es que se decide incrementar la producción, dice, o sea, la cantidad producida, ya que a mayor producción los costos aumentan. Eso ustedes ya tienen que saber. Sus costos medios, los costos medios vienen a ser los costos por unidad de producción. Eso es importante que tengan la definición, que es lo que realmente determina por cada unidad de producción. Experimentan comportamientos diferentes de acuerdo con los niveles de producción que pretende alcanzar la empresa. Los costos medios entonces son lo que determina prácticamente su costo por unidad. De THN. Liz tiene prendido su cámara, creo. Perdón, su micrófono. Ahí está. Gracias. Perdón, profe. Gracias. Rendimientos decrecientes y curvas de costos en forma de UDIs. Vamos a ver después cómo se comporta gráficamente. Y dice que se comporta en forma de U. El corto plazo es un periodo suficientemente largo como para ajustar los insumos variables, tales como los materiales y el trabajo, para la producción, pero demasiado corto para permitir que se modifiquen todos los insumos. Muy importante lo que dice aquí. Vuelve a explicar esta parte donde dice, es un periodo suficientemente largo como para ajustar los insumos variables. O sea que nosotros podemos ajustar los insumos que son variables en un plazo de 2 meses, de 3 meses. Entonces, por eso dice de que si nosotros vamos a ajustar, no hace falta que sea como los de la contabilidad, que tenga que ser en un año. No, esto se puede ajustar en un día, en 2 días. Por eso explica que en el corto plazo los insumos se pueden ajustar, dice. Los insumos variables, tales como los materiales, se refiere a las materias primas, y el trabajo, que es algo que también puede ajustarse en el sentido de que puede ajustarse, vamos a suponer de que hoy tengo 500 empleados y el mes siguiente ya tengo 200 o 300. Puede variar fácilmente para la producción o puede aumentar, por supuesto, ¿verdad? Y demasiado corto para permitir que se modifiquen tantos los insumos. En el corto plazo, los factores fijos o indirectos, tales como la planta y el equipo, no pueden modificarse o ajustarse en su totalidad. Ahí ya les explica también que en el corto plazo los factores fijos o indirectos no se pueden modificar fácilmente, o sea, en su totalidad. En el corto plazo, los costos de trabajo y los materiales son típicamente costos variables, mientras que los costos de capital son fijos. Ojo con esto. En el corto plazo, los costes de trabajo y los materiales son típicamente costos variables, porque puede variar constantemente. Mientras que los costos de capital, como la maquinaria, la infraestructura, el equipo, la planta, son fijos. Conceptos de costos de corto plazo. El costo fijo
es el costo, perdón, el costo fijo medio es el costo fijo total dividido por el número de unidades producidas. Y aquí nos da la fórmula, costo fijo dividido la cantidad. Después tenemos los costos variables medio, es el costo variable total dividido el número de unidades producidas. Costo variable dividido la cantidad. El costo total medio es igual al costo total dividido el número de unidades producidas. Costo total dividido el número de la cantidad. Eso vamos a ver en una tabla que les voy a mostrar sobre el costo. El costo marginal es la unidad, es la adición. Ustedes ya saben, ya que cuando hablo de marginal es algo que lo vamos adicionando. Es la adición al costo total, a ver qué dice ahí, imputable a una unidad adicional de producción. Y tenemos que la variación del costo total es dividido a la variación de la cantidad. Ustedes estuvieron realizando ese ejercicio de lo que es hallar el costo fijo, el costo variable, y creo que les dije, vamos a analizar cómo se determinan los costos marginales. Y voy a mostrarles dentro de contados minutos. Tengo para mostrarles el ejercitario. ¿Están viendo esto? Lo que estoy proyectando. Sí, profe, se ve. Gracias. Bueno, acá tenemos entonces los costos fijos. Son los costos de los factores fijos de la empresa y que por lo tanto a corto plazo son independientes del nivel de producción. Los costos variables dependen de la cantidad empleada de los factores variables y por lo tanto el nivel de producción, y los costos totales vienen a ser la suma de los costos fijos más los costos variables. Representan el menor gasto necesario para producir cada nivel de producto. Output significa producto. Input significa factores productivos. Y output significa producto. O sea, es un término latín, que en este caso, por ejemplo, está en los libros y si ustedes no manejan, ya les estoy dando la respuesta. En este cuadro nosotros vamos a determinar los costos de producción de la fabricación de helado. En la primera columna tenemos el producto total, que habla de kilos de helado, sería la cantidad, ¿verdad? Que representa aquí con la Q. La segunda columna están los costos fijos, cotizados en pesos, costo variable. La tercera columna, costo total, es la suma del costo fijo más el costo variable. Y el costo marginal, que viene a ser la variación del costo total dividido la cantidad, o sea, la variación de la cantidad. Costo fijo medio, que como les dije, cuando hablamos de costo medio estamos hablando del costo prácticamente del costo por unidad de producción. Y en este caso está hablando del costo fijo medio, que entonces nos fijamos aquí, ¿cómo se determina? Aquí prácticamente tenemos toda la fórmula. Que el costo fijo medio viene a ser el costo fijo dividido la cantidad. Y el costo variable medio sería el costo variable dividido la cantidad. Aquí lo tienen todo. Y el costo total viene a ser la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. Esto es importante para determinar cómo es el costo marginal
a medida que vamos añadiendo. Acá lo que más me importa es el costo marginal, porque es lo que realmente detalla el comportamiento de que si el empresario va a seguir o no produciendo, porque ustedes saben que existen costos fijos y existen los costos variables. Y cuando hablamos de costo variable significa, por ejemplo, emplear más trabajadores. Y si uno no está obteniendo beneficios, entonces no vale la pena ir contratando más empleados porque ya sería como un costo más de realmente pagar salario. Entonces uno ya se va a ir dando cuenta a través de este procedimiento, este cálculo de cómo va comportándose los costos en la producción del helado. En este punto vamos a determinar aquí, dice que los costos marginales y los costos medios, a partir del costo total se obtiene el costo marginal, dice, que mide la variación que se produce en el costo total cuando la cantidad producida se incrementa en una unidad. Analíticamente tenemos de esta manera, costo marginal es igual a la variación del costo total dividido la variación de la cantidad. Ustedes ya saben ya que el triangulito es el delta, que es la variación. Es el costo adicional o extra ligado a la producción de una unidad adicional de un bien. La curva del costo marginal tiene un tramo decreciente, alcanza un mínimo y posteriormente tiene un tramo creciente. Vamos a ver cómo se comporta. Por eso dice que tiene una forma de U, porque en un principio viene decayendo los costos marginales, pero luego se va comportando en una forma creciente debido a que lo va añadiendo más unidades de producción. Entonces, eso implica que si más producción, más unidades tiene, aumenta la producción, pero los costos van aumentando. Y eso tampoco no vale la pena. Y ustedes saben que siempre el ingreso debe de superar a los costos para poder tener beneficio. No implica que producir, pero tenés más costo, eso tampoco no vale tampoco la pena estar invirtiendo. Siempre los ingresos tienen que superar a los costos. Bueno, entonces, dice que en este cuadro el costo marginal nos dice qué es lo que aporta el costo total de la fábrica. La preparación de 1 kilo de helado adicional. O sea que el hecho de que preparar 1 kilo más de helado, ¿qué implica el comportamiento del costo marginal? O sea que el hecho de que yo vaya agregando más producción a mi fabricación de helado, eso implica de que yo voy a tener más un aumento del costo. Por eso es que va creciendo al final. Y aquí vamos a ver el comportamiento. Quiero que tengan a mano su calculadora y me vayan probando y calculando, diciendo de que el costo marginal del primer kilo de helado es 22,5 pesos. Aquí lo tenemos, el costo marginal. El primer kilo de helado. ¿Cómo? El primer kilo de helado. ¿Cómo es lo que calculamos eso? La variación de, a ver, acá no tengo. La variación de la cantidad. Primeramente es la variación del costo total. 67,5 menos 45, ese resultado se divide con la variación de 1 menos 0. Al ser 1 menos 0, ustedes van a obtener el resultado 1. Y ese resultado del costo total dividido 1 es lo que nos da el costo marginal. De hecho, que cuando hagamos el ejercicio vamos a ir comprendiendo mejor. Pero lo que implica es que a medida que voy agregando una unidad más de la producción, del producto, mejor dicho, de la cantidad de la fabricación del helado, lo que va a ir es comportándose. ¿Se dan cuenta? Que en un momento va decreciendo, los costos van decreciendo hasta el producto número 4. En este punto tenemos hasta el producto número
hasta el costo marginal 7,5. Pero después va creciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo llamamos la ley de los rendimientos creciente en un momento, la cual va aumentando en la primera fase, en este caso, pero va disminuyendo, pero luego va aumentando. Eso implica que no le conviene prácticamente ir aumentando más el producto. Pero se dan cuenta ustedes que la producción en esta parte de ir aumentando el producto va creciendo la producción, pero el costo es lo que implica que va disminuyendo. Va aumentando. A medida que aumenta la producción, aumentan los costos. Y el costo fijo medio, ustedes ya ven que es el costo fijo, van a ir en el costo fijo, van a dividir 45 dividido 0, ¿cuánto les da? Error. Entonces, aquí se le pone un infinito. Si voy dividiendo 45 dividido 1, me da 45. 45 dividido 2, me da 22,5 y así sucesivamente. Es la columna del costo fijo dividido la cantidad. Y para el costo variable medio es el costo variable dividido la cantidad. 22,5 dividido 1 me va a salir 22,5. En este punto, por ejemplo, sale indefinido luego, por eso ya les da como resultado aquí indefinido. Hagan la división porque acá el costo variable es 0 luego. Entonces ya prácticamente 0 dividido 0 es indefinido. Bueno. Y el costo total, como les dije, es la suma de ambos costos medios que son fijo y variable. Esta es una representación en cuanto a la producción de helado y lo que implica un proceso de cómo ir calculando los costos. Esta parte voy a dejar de compartir para darles explicación, fue lo que quise mostrarles. Estos son los conceptos que se tienen en cuenta dentro de los costos de corto plazo. Aquí tenemos el comportamiento del costo fijo. Si ustedes grafican, por ejemplo, esa tabla que estuvimos desarrollando recién, van a darse cuenta que es la representación gráfica, la línea del costo fijo. De esta manera se va a comportar el costo variable y la suma de ambos viene a ser el costo total. Esto es el comportamiento de cómo se van a dar cuenta que al graficar esa tabla que estuvimos explicando, esta es la manera en que va a demostrarse. Y en el gráfico de abajo tenemos el costo fijo medio, el costo variable medio y el costo total medio, la cual el costo marginal corta todos estos tres costos medios y lo que demuestra es que el costo marginal lo que realmente es la demostración de la producción de añadir 1 kilo más de helado, por ejemplo, o un producto más de helado. En este caso era 1 kilo. Casi todas las empresas o negocios con los que entramos en contacto a diario, como los supermercados, las tiendas donde compramos ropa, las empresas de servicio de telefonía, nuestro proveedor de servicio de internet, etcétera, tienen intenciones de durar mucho tiempo en el mercado. Y por eso también manejan un horizonte de planificación a largo plazo. Eso es lo que le estuve siempre al principio le estuve diciendo, que todas las empresas tienen la intención de ir avanzando, de ir prolongando su producción
eso implica que tiene intenciones de abrir otra sucursal, por ejemplo, de montar otra planta, y eso implica a largo plazo, ¿verdad? Por eso también dice que toda empresa tiene también una función de costos a largo plazo, que dice que es un periodo. A ver, Jessica Caballero, ¿podés leerme, por favor? ¿Qué dice sobre la función de costos a largo plazo? Liz Galeano. Sí, profe. Función de costo a largo plazo. Periodo durante el cual todos los factores de producción son variables. Los costos medios a largo plazo. Esta curva representa los distintos costos medios que se pueden alcanzar en la etapa de planificación de la toma de decisiones de la empresa. Dicha curva representa el lugar geométrico de puntos donde se obtiene el menor costo de generar cualquier nivel de producción. Gracias. Les voy a mostrar dentro de un rato ese gráfico, la cual nos muestra la función de costos a largo plazo. En el largo plazo, todos los insumos pueden ajustarse, incluido el trabajo, los materiales y el capital. En el largo plazo, todos los costos son variables, ninguno es fijo. El costo medio a largo plazo. A ver, Víctor, te escucho. Costo de largo plazo. El costo medio a largo plazo representa el costo por unidad producida en el largo plazo, que es cuando todos los niveles de insumos productivos pueden variar. La curva de costo medio a largo plazo indica el costo unitario mínimo de cada nivel de producción. Muy bien, entonces el costo medio a largo plazo es el costo por unidad producida también, pero sin embargo es a largo plazo. El costo medio a corto plazo es la misma cosa también, es el costo por unidad, pero a corto plazo. Cuando todos los niveles de insumos productivos pueden variar. Y ustedes ya saben ya que en el largo plazo todos los factores son variables. El costo marginal, Nicolás Romero, a largo plazo. Lisbeth Olmedo. El costo marginal a largo plazo muestra el costo adicional necesario para obtener una unidad más de producción cuando todos los factores son variables, de forma que estos se pueden combinar en forma óptima con el objetivo de minimizar los costos. Gracias. Entonces, aquí el costo marginal muestra el costo adicional necesario para obtener una unidad más de producción. Es lo que estuvimos analizando. El costo marginal es el costo adicional. ¿Por qué es adicional? Porque a medida que vamos aumentando un producto más del factor variable, entonces eso hace de que nos dé un resultado de lo que implica añadir más un producto. Ese es el costo, la cual es lo mismo que yo, cuando creo que les di ya ese ejemplo, que si yo abro de lunes a viernes mi negocio, eso implica un ingreso y por lo tanto un costo, ¿verdad? De hecho, que tiene que superar mis ingresos a mis costos. Ahora, si es necesario, voy a abrir sábado y domingo. Ahí estoy haciendo un ingreso adicional. Estoy agregando 2 días más, la cual implica ingresos adicionales. Por lo tanto, si yo tengo ingresos adicionales, también voy a tener costos marginales, o sea, costos adicionales, que implicaría pagar más salario a mi personal que va a venir sábado y domingo, implicaría gastar más luz, agua, teléfono, productos de limpieza. Entonces,
esos son costos también que implica el hecho de abrir 2 días más. Por supuesto que usted el principio de X marginalidad dice de que tiene que superar los ingresos marginales a los costos marginales para que pueda haber un beneficio, o sea, un principio X marginal, la cual me dé ganancia. De lo contrario, no vale la pena volver a abrir esos 2 días mi negocio. ¿Se entiende? Gráfico de los costos a largo plazo. Aquí tenemos el costo medio y el costo marginal a largo plazo. Costo medio a largo plazo y el costo marginal lo corta al costo medio. ¿Por qué? Porque este costo medio nos muestra, ¿qué es lo que nos muestra? El costo por unidad. Y sin embargo, el costo marginal nos muestra el costo por el costo adicional por agregar un producto más. Aquí en el gráfico, mejor representado todavía, en el largo plazo la empresa enfrenta un número muy grande de posibles tamaños de planta y por eso la curva de costos medios de largo plazo es una línea envolvente, dice, de un número infinito de curvas de costos medios de corto plazo. Aquí en la línea, o mejor dicho, en la curva roja que estoy indicando, es la curva de costo medio a largo plazo. Y dice que dentro de esta curva existen infinitas curvas de costos medios a corto plazo. Y se van viendo cómo se va comportando. Que llega a un punto donde coinciden en el mínimo, dice. La curva de costos medios de largo plazo es tangente a todas las curvas de costos medios de corto plazo. O sea que se apoya a ella. Es tangente, dice. Cuando está rozando por una de ellas, ¿verdad? En puntos diferentes en sus mínimos, con excepción de la curva de medio, de corto plazo, que coincide en el punto mínimo de la curva de costo medio a largo plazo. Ustedes se dan cuenta que aquí la curva medio a corto plazo es tangente con la curva medio a largo plazo en el punto mínimo. Aquí coincide en este punto. Entonces, eso es lo que nos demuestra. Pero todo puede suceder cada vez más. Puede haber costos medios a corto plazo. Por eso que la curva de costo medio a largo plazo es muy amplio, es algo envolvente a todos los costos medios a corto plazo, que pueden existir muchos costos durante esos costos a largo plazo. Eso es lo que quiere decir. Aquí tenemos otra representación, la cual nos explica lo que son las economías de escala, los rendimientos constantes de escala y las deseconomías de escala que vamos a ir explicando cada uno de ellos. En este punto tenemos la economía de escala cuando el costo total a corto plazo es con una fábrica pequeña, dice, la cual implica que es algo favorecido. O sea que con una fábrica pequeña a corto plazo tenemos una economía de escala. Vamos a ver qué significa después la economía de escala. El costo total promedio a corto plazo es con una fábrica mediana, que es la que es tangente en el mínimo y dice que es rendimientos constantes. Varían en la misma proporción. Y el costo total promedio a corto plazo en una fábrica grande, que es la que está tangente, ya al final del costo total a largo plazo, es una deseconomía de escala. Vamos a ver cuál es la diferencia. A ver, Jessica Gauto, ¿está? ¿Me puede leer, por favor? Nicolás, ¿no está?
Lisandri. Te leo yo, profe. Bueno, creo que le vas a suplantar vos a todas. Los rendimientos de escala expresan cómo varía la cantidad producida por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. No se deben confundir los rendimientos a escala con el producto marginal de un factor. El producto marginal se obtiene modificando un solo factor de producción, mientras que los rendimientos a escala se obtienen modificando todos los factores de producción. Gracias, Víctor. Ahí se nota muy bien la diferencia. De que no hay que confundir con los rendimientos de escala porque son cuando se modifican todos los factores productivos. Pero sin embargo, el producto marginal solamente varía un solo factor de producción. Sabemos ya entonces que expresan cómo varían las cantidades producidas por una empresa a medida que varía el uso de todos los factores que intervienen en el proceso de producción en la misma proporción. Rendimientos constantes a escala. Cuando variando en una proporción determinada la cantidad de factores utilizados, la cantidad producida varía en la misma proporción. Les pongo en negrita para que se den cuenta de que cuando es constante, varía en la misma proporción. El fenómeno de los rendimientos constantes no es tan improbable como puede parecer a primera vista, ya que las empresas pueden hacer una réplica exacta de sí mismas. La nueva empresa producirá exactamente lo mismo, de modo que se utilizará el doble de factores de producción y se producirá el doble. O sea que hay veces que es un poco difícil de que sea constante, ¿verdad? Que si vos duplicás tus factores productivos, tierra, trabajo y capital, quiere decir que el doble también te tiene que producir la cantidad. O sea que tiene que variar en la misma proporción para que sea constante. Normalmente dice que no es tan probable de que sea de esa manera, ¿verdad? Es un fenómeno que puede ocurrir, pero no siempre, ¿verdad? Por eso es que hay diferentes rendimientos. Hay constantes, hay crecientes, que vamos a ver en este caso cómo son cuando es creciente. Suceden cuando multiplicando los factores de producción por una cantidad determinada, T dice, puede ser X, no importa la letra, por una determinada cantidad, se obtiene una cantidad producida mayor a T. Ahí yo tendría que ponerles en negrita para que te puedan entender de que es mayor que la cantidad producida en los factores productivos. Un caso de tecnología que presenta un rendimiento creciente a escala es un oleoducto, dice. Este es un ejemplo. La producción de oleoducto es el petróleo que es posible transportar por el, no puedo leer todo, por el mismo. Si duplicamos la cantidad de materiales utilizada para la construcción del oleoducto, la cantidad de petróleo que puede transportar el oleoducto se multiplica por 4. Este es el caso también de un depósito de combustible. Normalmente un oleoducto no puede agrandarse indefinidamente, ya que terminará rompiéndose por su propio peso, o será necesario ensanchar las paredes, y este fenómeno suele repetirse también en las empresas, ya que los rendimientos crecientes a escala suelen ocurrir en un intervalo de producción, pero cuando se sigue aumentando los factores de producción, los rendimientos a escala pueden dejar de ser crecientes. ¿Qué quiere decir eso? En este caso dice que un oleoducto viene a ser un conducto por la cual pasa el petróleo. Y si el petróleo es una cantidad superior a ese oleoducto, entonces prácticamente ya es algo que está sobrepasando la capacidad de producción. Por eso que dice que se obtiene una cantidad mayor que la que es la determinada por los factores de producción. Tenemos una cantidad de factores de producción que está multiplicada por una cantidad X,
pero esa cantidad es superior a eso, entonces de repente eso puede hacer que decaiga otra vez. Por eso dice que puede dejar de ser creciente porque en este caso puede romperse el oleoducto, puede romperse la capacidad, puede romper las maquinarias que no estén preparadas para